Y ahora por redes sociales que ya observan la presencia del coordinador zonal 2 del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda. Está con nosotros el arquitecto Sergio Sánchez para referir actividades que tienen en territorio. ¿Qué tal, arquitecto? Bienvenido. Muy buenos días, es un gusto, un placer realmente estar en este prestigioso medio de comunicación. Un cordial saludo de parte de nuestro señor ministro, arquitecto Humberto Plaza, a toda la ciudadanía que nos escucha. Y enfoquemos de inmediato en qué condiciones recibió usted el ministerio, cuánto tiempo lleva en esas funciones en la zonal. Muy buenas, ya llevo más o menos un año aquí en el ministerio, dentro de Ya. la posición de coordinador zonal 2. Sí, Perfecto, entonces, ¿en qué condiciones recibió? ¿Cómo está el asunto habitacional en Napo, sobre todo, una de las provincias de su zona? muy amable. Es importante señalar desde una perspectiva nacional que desde noviembre del año 2023 hasta la actualidad el MIDUBI ha gestionado y se ha relacionado con las multilaterales, al igual que con los gobiernos nacionales y los gobiernos autónomos descentralizados para gestionar proyectos y programas de vivienda orientados a reducir el déficit habitacional en el país. Es así que en el mes de marzo se lanzó el Programa Nacional de Hábitat y Vivienda 2024-2025. Ya 2024, 2025, ¿cuáles son las proyecciones Sí, que este tienen? programa contempla 5 ejes fundamentales que son políticas urbanas, semillero de vivienda, Ecuador bajo techo, mi barrio seguro, inversión y financiamiento de viviendas de interés social y viviendas de interés público. Estos 5 ejes enmarcan innovación, transformación, desarrollo sostenible, patrimonio, seguridad, estabilidad, vivienda de calidad, espacios renovados e inclusivos y acceso a créditos hipotecarios. Esto es una hoja de trabajo bastante transformadora, es ambiciosa en la realidad habitacional y urbana del Ecuador y especialmente en nuestra provincia, que contempla el déficit habitacional, tanto cualitativo como cuantitativo de la vivienda. Ya, ¿y cuántas soluciones se van logrando? A medida que va el tiempo en este periodo, se han realizado algunas metas muy importantes y profundizamos más al detalle los logros alcanzados, podemos ver que a nivel nacional se han entregado 570 viviendas a familias en condiciones de pobreza y pobreza extrema. Cuando hablamos de esta entrega de subsidios o de subvencionadas, hablamos de varios tipos de programas que tiene el ministerio. Dentro de esto tenemos viviendas de categoría 1A, es decir, que son viviendas en terrenos propios. En otra categoría tenemos lo que son viviendas en terrenos urbanizados de propiedad del Estado. Y esto comprende justamente las 417 viviendas que han sido entregadas. A su vez, el ministerio ha contratado está en proceso de construcción de 70 viviendas en terreno propio. Y en el caso de Napo puntualmente, En caso de Napo, nosotros contamos con varios proyectos. ya, Tenemos un proyecto grande, realmente que va a ser un ícono dentro de el Cantón Archidona. Tenemos un proyecto de 140 unidades habitacionales con la categoría tope, es decir, en terreno urbanizado de propiedad del Estado. propiedad del municipio sería, No del Estado, del porque Estado. los terrenos desde un principio pertenecieron al Banco de la Vivienda y a su vez pertenecieron al Ministerio una vez que el Banco de la Vivienda liquidó. ¿Y cómo acceden los beneficiarios? Nosotros hemos estado, este es un proceso que se ha ido filtrando, se ha ido trabajando paulatinamente. Nosotros tenemos una base de datos, tenemos un listado y un proceso de cómo ir calificando a cada uno de sus beneficiarios. En el año 2022 se alcanzó a 80 beneficiarios ya calificados. En este año actualmente tenemos 138 beneficiarios y ya están en proceso de resolución de calificación los dos faltantes. Es decir, que hemos completado ya
las familias que están destinadas a ser beneficiarias de este proyecto habitacional. ¿Y qué plazos, qué tiempos se ponen para estas 138 soluciones? Nosotros, yo le separaría a las actividades o lo que realiza el ministerio en dos partes. La primera parte es justamente el levantar y recopilar la información de las personas beneficiarias. Una vez que ya se cuenta con las personas beneficiarias, se buscan los recursos. En el caso de Archidona, nosotros tenemos que es un recurso externo, viene de la Agencia Francesa de Desarrollo, lo cual nos permite viabilizar el proyecto de mejor manera. Entonces, la segunda etapa, después de que uno ha conseguido los beneficiarios o ya se han sido calificados, viene a la etapa de ejecución del proyecto. En este caso entra una empresa pública, que es Creamos Infraestructura, que es el brazo ejecutor que tiene Midubi, la cual se encarga de levantar los términos de referencia, especificaciones, proceso constructivo, cronograma, adjudicación a un contratista y seguimiento a la obra. Una vez que ellos concluyen el proceso constructivo, nos hacen entrega a nosotros el ministerio, aquí está el proyecto ya ejecutado, y ahí entramos nuevamente como ministerio nosotros a hacer lo que es la adjudicación, la entrega y uso y ocupación del espacio. Pero, ¿cuáles son las familias de preferencia para estos beneficios? Para este tipo de vivienda tipo TUPE se considera un puntaje de menos de 29.77 en el registro social. Es decir, que estamos hablando familias, núcleos familiares de pobreza y pobreza extrema. Eso se ha analizado, eso se ha determinado. Para cada familia que ha sido calificada se hace un seguimiento, una entrevista, se hace un análisis socioeconómico, social, donde se determina justamente que las personas cumplan ciertos requisitos y obviamente que no se sientan enclaustradas tampoco o obligadas a vivir en un espacio el cual no es habitable para ellos o no cumple con su modus vivendi, es decir, que tengan sus siembras, gente de comunidad. Normalmente más está enfocado a gente que ya vive en la ciudad, que tiene emprendimientos, que tienen trabajos, a ese tipo de personas. Muy bien. ¿Solo en Archidona? Estamos nosotros ahorita como ministerio a nivel nacional haciendo una recopilación de personas beneficiarias en todos los proyectos. El ministerio tiene varios proyectos que son justamente 1000 pisos, tenemos proyectos de vivienda 1A que es en terreno propio, creo que esa es la parte donde más el MIDUB impacta con el programa de vivienda Mi Linda Casa. Tenemos viviendas tipo TUPE, también se ofrece el programa Creamos Patrimonio y también se está trabajando con los gobiernos autónomos descentralizados en cuanto a parques inclusivos. De parques inclusivos a nivel nacional se está realizando 13 parques, ya se tiene la contratación en una primera fase y se está trabajando en una segunda fase, invitando también a los gobiernos a participar dentro de estos programas. Parques inclusivos. Parques inclusivos. ¿Dónde van las viviendas? El parque inclusivo es más relacionado a los gobiernos. Es decir, si un gobierno autónomo nosotros representamos el programa, ellos tienen un terreno, un parque que quieren que entre dentro de este programa, se califica, el municipio presenta ciertos requisitos, nosotros también hacemos el seguimiento y el acompañamiento, si califica, entra dentro de este programa, que contempla justamente la parte interna de lo que es la adecuación de todo el parque. ¿Y será ejecutable en lo que resta del gobierno de Daniel Noboa? Actualmente están ejecutando 13 parques que están ya dentro de un contrato. ¿En Napo también? En Napo todavía no, se ha hecho la invitación a varios gobiernos directamente como oficina técnica, como coordinador zonal 2, con cada uno de los gobiernos autónomos de aquí de la provincia, se ha hecho la invitación. Han manifestado interés, pero todavía no ha habido una propuesta realmente concisa de cada uno de ellos. ¿Cómo deben participar? Los requisitos se les remitió. Primeramente, contar con una área que les permita justamente la implementación de este parque. Hablamos más o menos de 2.000 metros cuadrados que debe tener el parque y tener
este arreglo o este convenio que se establece entre los municipios determina también arreglos en la parte del entorno. El municipio se encarga justamente del entorno, mientras que el ministerio, el MIDUBI, se encarga de lo que es el parque en sí. Entonces, ahí a veces es donde encontramos ciertas situaciones de los municipios de falta de recursos o falta de programación o disponibilidad del terreno. ¿Y cuál puede ser el municipio más cercano para eso que nos parece formidable? Sí, hemos hecho la invitación a Altena, sí, está bastante interesado, se ha hecho el acercamiento, seguimos en conversaciones continuas para ver la posibilidad de tener aquí en Archidona, que vemos que son los cantones que tal vez son un poquito más de impacto o que tienen más ciudadanía que podrían ser beneficiarias de estos parques. Eso sería entre las proyecciones inmediatas. Correcto, correcto. Eso Ahora, es de un trabajo constante. ahora acaba de elevarse el IVA 3 puntos. ¿Cómo incidió en la vivienda estos 3 puntos adicionales? Por ejemplo, en materiales de construcción. Cuando hablamos de materiales de construcción, tenemos que tener en cuenta que la misma ley establece que los materiales de construcción van a estar al 5% del IVA. ¿Qué significa esto? Esto es un impulso, esto es ¿qué le digo? Algo más que impulso, no sé la palabra, una promoción, diría, hacia el contratista, hacia los constructores, porque ayuda a que uno pueda reinvertir el dinero. Lo que me ahorro aquí lo vuelvo a invertir en la vivienda. Entonces, este IVA de 5% ha sido pensado, analizado y está destinado justamente a los materiales que más se usan en la etapa de obra gris. Es decir, son los materiales que de una u otra manera están dentro del proceso constructivo inicial. Obra gris. En lo que son líneas de acabados, eso sí ya es otra categoría donde cada persona determina qué acabado le pone, cerámica, porcelanato, piso, ya eso es decisión más personal. Corre de cuenta. Pero en cambio, la obra gris me determina que ya es una vivienda habitable. Entonces, ya nosotros con una obra gris ya puede vivir una persona mientras tenga servicios de agua y de luz, ya es habitable. O sea, la vivienda del Midubi no se afectó con el IVA. No se afecta con el IVA, más bien justamente en esto de los materiales de construcción está dando un impulso hacia los promotores y hacia las personas que construyen. Y en cuanto a la generación de fuentes laborales, ¿cómo va esto? Es dinámico, es dinámico. Cuando sabemos que el sector de la construcción dinamiza realmente la economía, porque no solo hablamos de compra de materiales, hablamos de mano de obra. ¿Sí? Si comienzo a hacer una reinversión en el sistema constructivo, se genera también un movimiento de mano de obra y esta persona o este empleado a su vez necesita comer, necesita vestirse, necesita hacer ciertas cosas y genera una dinámica bastante fuerte, ¿sí? Que impulsa el empleo, que impulsa el comercio. Por eso es importante esta decisión del material es al 5%. ¿Y cómo es aplicable la ley especial para las provincias amazónicas que impone el porcentaje pertinente, el 80%, para la mano de obra local? Sí, eso dentro de lo que es la ejecución de los proyectos, se tiene una observancia directa hacia las empresas contratistas. Normalmente cuando nosotros ahorita tenemos un proyecto que se está desarrollando en el Chaco, de 10 viviendas emergentes para estas familias damnificadas de lo que fue y es la erosión regresiva. Justamente tienen que cumplir el 80% de mano de obra del sector. Entonces ahí se establece un contacto con la ciudadanía, se establece un contacto con la comunidad y se genera este cumplimiento. ¿Y cuál es el ente que aplica, que cumple, que obliga más bien? En este caso es el contratista que está supervisado por la empresa pública, es decir, la empresa constructora. Ellos son los que están pendientes y vigilantes del cumplimiento de esta ordenanza. ¿Y el Midubi no actúa ahí? Nosotros estamos siempre como veedores. Nosotros directamente no estamos revisando planillas, fiscalización directamente porque hay un administrador y hay un fiscalizador de contrato, pero sí estamos como veedores vigilando los proyectos, vigilando el cumplimiento, porque a la final nosotros somos los que vamos a recibir el bien y necesitamos que todo el proceso, tanto en ejecución, en obra, materiales y personal, cumpla con todas las exigencias que exige la ley.
Ya, su trabajo es zonal, es decir, Napo, Orellana y Pichincha rural, extensa zona. Sí, yo creo que cada una de las provincias marca una realidad diferente. Sí, las realidades de Pichincha son realmente muy diferentes a las realidades tal vez de Orellana y más de Napo. Cuando hablamos de Napo, ya hablando acá en territorio, en donde nos corresponde, vemos que la gente más tiene una tendencia a proyectos de vivienda en terreno propio. Ujú. Entonces ahí es donde nosotros aplicamos todos los lineamientos que están dentro del acuerdo 23A, el que nos determina qué requisitos debe de cumplir la persona. Esa es una de las preguntas diarias que llegan a la oficina. ¿Puedo calificar? ¿Cumplo los requisitos? Entonces tenemos ahí el personal técnico, el cual en una primera instancia le hace una revisión en los sistemas para ver si cumplen primeramente con el registro social, menos de 29.77%. Asimismo se revisa dentro del sistema si es que anteriormente no ha recibido algún subsidio de parte del Estado, porque a veces hay familias que ya han recibido subsidio y una de las particularidades que tiene el programa cuando hablamos de vivienda es que el ministerio entrega una vivienda una sola vez en la vida. Entonces no Ya. hay, no hay repetición. Entonces nosotros revisamos que esto se cumpla, asimismo que su núcleo familiar cumpla con las características y que cuando es un terreno propio, que el terreno cumpla también sí, características urbanas, es decir, que cuente con servicios, con agua, que no esté en zona de riesgo, que no esté en zona mitigable, que tenga escrituras, que son los requisitos para poder construir en terreno propio. La escritura individual. Y en el caso de comunidades que tienen más bien una acción comunitaria hasta en el terreno, ¿cómo se hace ahí? El acuerdo ministerial contempla proyectos en comunidades. Actualmente no estamos haciendo levantamiento puntual para este tipo de proyectos. Ahorita, dentro de las metas que se han propuesto de gobierno, estamos trabajando en lo que son calificación para viviendas 1A en terreno propio y para viviendas TUPE, es decir, en terrenos urbanizados en propiedad del Estado. Con esto no dejamos al lado a este tipo de necesidades. Igual nosotros les hacemos el acercamiento y les damos los lineamientos que deben de cumplir. Se califican, entran dentro de una base de datos que queda calificado a medida y de acuerdo a las economías que tenga el país y a recursos. En el momento que ya se tiene la base de datos y se cuenta con los recursos, se asigna el proyecto. Por el momento, entonces, para las escrituras globales no hay vivienda. Para escrituras globales se está haciendo la calificación. ¿Sí? Todavía no tenemos un proyecto de vivienda ya conciso directamente a la provincia. Lo que nosotros hacemos es el levantamiento de la calificación y verificación de la información. Lo cual va a ser difícil entonces en lo que resta de este gobierno. Seguimos trabajando, realmente es un trabajo arduo que se hace diario. Recordemos que Napo es una zona bastante extensa, entonces hacer las visitas, porque es una visita a territorio, nos vamos a cada terreno, a cada comunidad para ver cómo es su realidad, para ver cómo está, si cumple o no cumple, entonces sí es un trabajo arduo y constante. Además de esos casos, ¿en qué otras circunstancias se queda el proyecto Nosotros, habitacional? en caso de personas que también aquí aplica lo que se llama creamos patrimonio, son familias, núcleos familiares que han estado en terrenos ancestrales, es decir, en terrenos de propiedad del Estado, pero no tienen escrituras. Si cumplen los requisitos, especialmente que el lote sea menos de 2.000 metros cuadrados, entonces nosotros entramos a una calificación y verificación de la información. Si dentro del proceso todo camina, todo se da, articulamos mucho con el municipio porque la mayoría de la información es proporcionada por el municipio. Si se cumplen todos los requisitos y todo el proceso, nosotros llegamos a una resolución de adjudicación de tierra. Es decir, Ya. pasa a que se registre por parte del municipio en el registro de la propiedad que esa persona es dueña de ese terreno que antes no tenía escritura y nosotros les facilitamos la escritura con terrenos de menos de 2.000 metros cuadrados y que tengan una vivienda y esté siendo usado como vivienda. ¿Y los gastos corre también el Midubi?
El MIDUBI corre con todos los gastos, excepto lo que son las tasas. ¿Sí? Ya. Hay un valor que se establece de acuerdo al metraje del terreno, se hace una calculadora, se establece un valor que realmente es un valor bastante mínimo, el cual sí tiene que pagar el beneficiario. Podríamos exhortar a que vengan, se contacten con la zonal y tramiten estos procesos. Sí, nosotros estamos con las puertas abiertas, lo que siempre manifestamos a la ciudadanía es la confianza. Estamos retomando ciertas cosas y ciertos proyectos que se habían dejado un poquito al lado, no se estaba actualizando la base de datos de beneficiarios. Actualmente estamos con las puertas abiertas a recibir todas las postulaciones de todos los programas. En todos los programas nosotros estamos abiertos a recibirles, a darles la asesoría. Si tenemos que guiar o tenemos que conversar con los municipios, por algún papel o alguna documentación, lo hacemos. Cuando hay proyectos en el caso de Archidona, nosotros establecemos hasta convenios. Tenemos un convenio vigente con el Cantón Archidona, convenio que está puntualizado para las 140 unidades de vivienda. Este convenio establece el poder gestionar, el reducir las tasas en ciertos valores, pagos de planos, pago de alcabalas, ciertos valores, se reducen a través de este convenio. Esto es con el afán de viabilizar los proyectos y darles menor tiempo de ejecución. Listo. Valiosa la información y muchísimas gracias, coordinador, por su presencia. Un placer y un gusto estar acompañándoles en esta mañana. Muchísimas gracias al coordinador zonal 2 del MIDUBI, arquitecto Sergio Sánchez, y a ustedes también, directos seguidores.